El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Que conste que lo dijo, ¿eh? La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México estimó que un total de 224,244 vidas de mexicanos se hubieran salvado de haber existido un manejo diferente de la crisis. Lo anterior forma parte de una serie de conclusiones preliminares de un estudio sobre la gestión de la crisis sanitaria en nuestro país que formula este grupo multidisciplinario conformado por investigadores y académicos. De igual manera, se señala que la gobernanza y gestión de la crisis de la pandemia por COVID-19 en México estuvo caracterizada por un proceso fallido de toma de decisiones. Asimismo, sostuvieron fallas en la comunicación gubernamental, ya que ésta se vio afectada por la minimización de la gravedad de la situación, además del uso, esto es terrible, engañoso de datos. La justificación científica, o si quiere pseudocientífica, de decisiones políticas. En 3 años, contando solo casos confirmados por el gobierno de México, la enfermedad COVID-19 habría provocado la muerte de más de 330,000 personas en el país. No obstante, la Comisión Independiente del COVID analizó el exceso de muertes asociadas con la pandemia, resultando en cerca de 800,000 personas muertas. ¿Qué le digo? Además de ser un excepcional biólogo y científico mexicano, integrante de la Comisión Mexicana de Investigación sobre la Pandemia, Toño Lascano ha hecho un trabajo formidable, ha sido muy claro respecto desde el principio de lo que estaba pasando, no tiene una narrativa que nos pueda sorprender porque ha sido muy coherente y él participó de todo esto. Entonces, hablar con él significa que estamos hablando ante las autoridades en la materia. Saben lo que dicen, lo han investigado y están en ello. Bueno, Toño Lascano, con el enorme gusto de siempre te saludo. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches y muchas gracias por la presentación tan generosa. Dirán que es lo mínimo por ahí. Déjame plantearte algo, Toño. Exactamente qué es esta comisión, cuál fue la importancia de todo este trabajo que hicieron y luego vamos hablando de los resultados que fueron encontrando. Cómo no, con muchísimo gusto, Javier. Mira, la pandemia todavía seguimos sintiendo sus efectos. Yo creo que es una de las mayores catástrofes humanitarias que ha tenido el país, que ha tenido la humanidad. Y si uno revisa lo que ha sucedido en otros países, en otras naciones, se da uno cuenta que de inmediato se formaron comisiones independientes, no solo para entender lo que había ocurrido, sino también para tener presente que las pandemias son parte, desafortunadamente, de la vida de la humanidad y van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, es absolutamente indispensable entender qué fue lo que pasó, cuáles fueron los errores que se cometieron, tratar de remediar esas faltas con la certeza, no quiero ser en modo alguno alarmista ni catastrofista, pero con la certeza de que tarde o temprano vamos a tener otras pandemias, otros patógenos que van a invadir, que nos van a invadir como especie. La comisión se formó por una serie de personas de distintas disciplinas. Hay abogados, hay economistas, hay sociólogos, hay médicos, desde luego, hay especialistas en divulgación de la ciencia, hay gente que ha estudiado con mucha curiosidad los efectos económicos, hay gente especializada en salud mental y es un grupo totalmente independiente que lo que se ha dedicado es hacer a entrevistar a distintos funcionarios, especialistas, miembros de la comunidad de salud, de salud pública, a médicos, médicas en ejercicio privado, y con todo esto, viendo los modelos que existen de el número de fallecimientos, lo que se esperaba, lo que realmente ocurrió, uno puede, sin ninguna dificultad, existe la metodología matemática para hacerlo, uno
uno puede ver, por ejemplo, cuál fue el exceso de mortandad que ya mencionabas tú, y lo que es absolutamente lamentable es ver estos más de 200,000 muertes que en modo alguno se pueden justificar más que por errores y omisiones de las autoridades de salud y las autoridades políticas de la nación, llegando, como es fácil deducir, incluso a niveles del presidente, ¿no? Si se habla de que había, dijo quién era el encargado de esta estrategia, quién daba la cara por la estrategia, que 60,000 personas sería una catástrofe. Estamos hablando que yo diría que en cualquier otro país del mundo, perdón que lo diga así, pues este funcionario tendría que haber sido removido o pasado a dar una explicación de todo esto si nos atenemos, si quieres, a las 300,000 personas, que no lo son, pero lo digo simplemente en una mirada en lo inmediato, Toño. Eso es extraordinariamente sorprendente lo que dices, porque no solamente no ha sido removido, él renunció voluntariamente al puesto que tenía como subsecretario en la Secretaría de Salud, él pretendía tener un puesto de elección popular, mi impresión personal, esto no se dice en el informe, es que buscaba el fuero y no solamente no fue removido en los momentos más álgidos en que se estaba demostrando su incapacidad para ser el estratega básico del Estado, del gobierno para dirigir la pandemia, sino que acabamos de ver que lo ha promovido el presidente de la República a ser uno de sus consejeros particulares. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Todo esto que tú dices, Toño, lo que han ustedes investigado, el reporte que ustedes han mostrado, ¿no lo veía la gente? Porque hay gente muy avesada, gente muy comprometida al interior de la salud pública en México, pero ¿no lo vieron? ¿Se quedaron callados o qué es lo que sucedió? Yo creo que básicamente estos expertos mexicanos fueron ignorados. México, por ejemplo, tiene una tradición muy sólida de vacunación pública y sin embargo uno puede ver la forma en que la vacunación en México, ya cuando este tipo de medicamento preventivo estuvo disponible, también se retrasó por una serie de errores. Yo creo que hay que tomar en cuenta que las grandes autoridades de salud, los grandes expertos, fueron básicamente ignorados por el gobierno y en particular por el doctor López-Gatell, las autoridades de salud, con la anuencia del presidente. Tal vez se puede explicar eso en términos políticos, recordando la resistencia que el presidente le tiene a los expertos, a los técnicos con una formación muy especializada, pero aquí se estaba jugando la vida de los mexicanos y se perdió. Se perdió, como lo sabemos, se perdieron 800,000 vidas por una serie de errores que son absolutamente injustificables. Por ejemplo, hay un órgano de emergencias que se tiene que haber convocado, que se tuvo que haber convocado en cuanto se vio claro que la pandemia tenía una gravedad extraordinaria. Esto no ocurrió. La UNAM como institución, la UAM, el CINVESTAB, el Politécnico, etcétera, la Academia Mexicana de Medicina fueron esencialmente ignoradas, a pesar de que había mucha gente que a título individual o como miembros de colectivos estaban dando voces de alarma. Para mí un caso muy dramático, por ejemplo, es lo que ocurrió a finales del 2020, cuando apareció una variante nueva del virus, la variante Delta. Por ejemplo, para comparar lo que se hizo en otros países, cuando se detectó que esta variante causaba daños verdaderamente terribles y la mortandad era mucho mayor, rápidamente los científicos, los médicos, los expertos dieron aviso al gobierno inglés, se reforzaron las políticas de confinamiento, se reforzaron las medidas de salud pública como el uso del cubrebocas, y aquí durante esa época
época el presidente estaba invocando la ayuda de imágenes religiosas o se estaba cuestionando el valor del cubrebocas. Esto sin contar el hecho de que buena parte de la población tenía que salir a seguir trabajando. Nunca se discutió, por ejemplo, la necesidad de un seguro de desempleo en condiciones de emergencia. Hay mucha gente que podíamos trabajar desde casa, que podíamos salir ocasionalmente al mercado, al supermercado, etcétera, pero había gente que tenía que manejar microbuses, que manejaba el metro, que recogía la basura, que tenía que seguir trayendo alimentos de otras partes a la ciudad, y esta gente estaba en una situación de desprotección brutal. Y hay que decir que de los fallecimientos están concentrados básicamente en la gente de menores recursos económicos. Esto es un recordatorio de la desigualdad tan profunda que tenemos en la sociedad mexicana, y yo creo que el Estado no supo responder a esta urgencia. Ponderan mucho desde el Estado, desde el gobierno, la estrategia respecto a la vacunación. El pendiente fue la vacuna patria, que decían ya mero, como muchas cosas que han sucedido en los últimos años. A ver, de estos dos temas, ¿qué es lo que piensas, Toño, y qué es lo que el informe plantea? Mira, hay que decir que hubo un acierto importante de la directora del CONACYT cuando decidió convocar a distintos especialistas en vacunas para ver cuál se podía elegir, qué posibilidades había de desarrollar una vacuna en México. Pero finalmente, y esto es una historia sabida en la comunidad científica, cuando finalmente ella se inclinó por la vacuna Abdala, que venía de Cuba, sin tener las suficientes evidencias de que iba a ser un químico adecuado, se decidió que fuera por votación. La ciencia es participativa, la medicina es participativa, el aparato médico no son democráticos, y entonces fue cuando varios expertos decidieron abandonar la comisión, y este tipo de errores se fue repitiendo una y otra vez. Al mismo tiempo hay que recordar la desesperación individual y colectiva tan terrible que había por el COVID. A la gente se le olvida, pero tú seguramente recordarás que hubo gente que se suicidó en hospitales, se aventaron desde un cuarto, quinto piso, cuando supieron que tenían COVID. Había una desesperación extraordinaria, y esta desesperación era aliviada en la medida de lo posible por los miembros del aparato de salud, que fue donde hubo un exceso de muertes que con mucho supera lo que pasó en otros países. Yo creo que aquí tenemos que pensar en este informe como un elogio a la devoción, al sentido del deber de la comunidad médica, de la gente que trató de seguir ayudando a que la vida siguiera marchando, pero al mismo tiempo, aunque ciertamente la pretensión de este informe en modo alguno es el de utilizar la información para efectos jurídicos o demás, pero se tiene que efectivamente ver dónde estuvieron los errores, quiénes fueron responsables. ¿Por qué digo que hay que prever lo que va a ocurrir? Porque en los últimos 45 años hemos tenido epidemias y pandemias provocadas por virus de RNA. Esto incluye al virus del oeste del Nilo, al Zika, al chikungunya, al VIH, el SARS-CoV-1, lo voy a llamar así, el SARS-CoV-2, y sabemos muy bien que aunque no puede uno predecir qué patógeno te va a suceder, sabemos muy bien que en la medida en que tú destruyas medios ecológicos, ambientes ricos en diversidad biológica, lo que estás provocando es que los pequeños roedores, los ratones, las musarañas, animales como los murciélagos, abandonen estos hábitats que están siendo destruidos, se asienten en las ciudades, en los pueblos, y aumente la probabilidad de contacto entre estos organismos y nosotros. Y esos son los portadores de patógenos que causan epidemias zoonóticas.
ante esto tú dirías, bueno, ante la conciencia clara de que esto ocurre, tú dirías, protejamos esos ambientes, esas selvas, esos humedales, esos bosques. ¿Qué es lo que está pasando? Que en México se desarticula la Conavio. Sí, sí, se desarticula la Conavio. Dos asuntos finales. Primero, una opinión breve, no importa, pues, sobre la vacuna patria. Bueno, la vacuna patria de algo va a servir porque finalmente la estructura esencial del virus es la misma, pero ciertamente los virus evolucionan. Cuando hablamos de evolución, todos pensamos en el hombre de las cavernas, que no existió, o nuestra relación evolutiva con chimpancés, con gorilas, que es muy real, o en el fin de los dinosaurios. Pero mira, también los microorganismos, también las estructuras que no vemos a simple vista se están evolucionando. Ahí está el problema de la resistencia a los antibióticos, es evolución de bacterias patógenas, por ejemplo, o ahí tienes la aparición de variantes del SARS-CoV-2 durante la pandemia. Todos nos volvimos unos expertos en el alfabeto griego, alfa, beta, delta, omicron. Y allí lo que estábamos viendo en realidad era la sucesión de distintos patógenos que estaban evolucionando. Mientras más hayan cambiado respecto a la cepa original, evidentemente las vacunas van a ser menos eficientes. ¿Qué acabará pasando con todos los que fueron responsables de esto? Sé que no lo trae el informe, pero diría, ¿qué tendríamos que hacer como sociedad después de la responsabilidad que pudieron eventualmente tener una gran cantidad de personas, lo que puede incluir al presidente de la República, ¿no? Así es, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es descubrir, desentrañar cuáles fueron los grandes errores para tratar de que se eviten. Claro. Yo creo que hay que subrayar que el informe en modo alguno tiene un ánimo vengativo, ni mucho menos. El objetivo es absolutamente académico, de importancia social, de ver qué fue lo que ocurrió para no volver a repetir esos errores. Por ejemplo, algunos personajes, no necesito mencionarlos, pero si quieres lo hago, confundieron el liderazgo con el protagonismo. Esas son actitudes totalmente diferentes. Un buen líder, una buena líder en condiciones de emergencia debió haber apelado a la comunidad médica, a la comunidad científica, a la comunidad académica. Eso no ocurrió. Y finalmente, si algunas de estas personas pretenden continuar en el gobierno vía mecanismos democráticos, que es lo que uno espera que suceda, yo creo que tenemos ahí armas muy poderosas, se llaman urnas, y en esas urnas saber nosotros responder ante la responsabilidad o irresponsabilidad que esa gente tuvo. Por ejemplo, se dice que el manejo de la pandemia fue extraordinariamente adecuado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México el exceso en mortandad fue pavoroso. ¿Por qué se habla mucho de eso, Porque yo creo que hubo lugares en donde la gente manejó de manera distinta la información y las estrategias para proteger a la población. Piensa, por ejemplo, en el estado de Jalisco, piensa en algunas otras regiones de México en donde hubo de inmediato una preocupación de los gobiernos locales por tratar de proteger a la población, pero también piensa en esa tragedia humana que no solemos reflexionar en ello, que fue la gran cantidad de inmigrantes que estaban pasando la frontera sur y que quedaban expuestos no solo a la violencia, a la extorsión, que sabemos que es cotidiano, desafortunadamente, sino también, por ejemplo, que no tenían protección médica. Sí, esa es una clave. Toño Lascano, te mando un gran saludo. Buenas noches, buen fin de semana. Igualmente, querido Javier, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar.